Dios Santísimo, te damos gracias en esta tarde, Dios. Primeramente, Señor, debemos de estar atentos a nuestro llamado. Sabemos, Dios, que tú usas muchos medios, pero el que convence el corazón del hombre es tu Santo Espíritu para que podamos desarrollar ese oficio, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas. Ese llamado, Señor, que tú has puesto a nuestra vida para que podamos desarrollar correctamente. Ciertamente, Señor, si hacemos nuestro oficio correcto, simplemente estamos haciendo lo que nos corresponde y aún así obreros indignos somos, Padre. Te queremos pedir, Dios, que pongas en nuestro corazón ese deseo de servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y con todo lo que somos, porque a quien servimos es a ti, Padre. Te queremos pedir la asistencia de tu Santo Espíritu para que todo lo que se proclame, Señor, en este día sea conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. ¿Pueden tomar, hermanos, por favor, su lugar? Bien. Vamos a continuar, hermanos, con la exposición que venimos desarrollando. Si ustedes recordarán, hermanos, estamos exponiendo los artículos de la Confesión Belga, también conocida, hermanos, por todos nosotros como la Confesión de los Países Bajos, elaborado por un hermano en la fe, denominado Guido de Bresse, hermanos. Y es muy importante lo que él ha enseñado o ha plasmado en esta confesión, conocida como Confesión de los Países Bajos o Confesión Belga. El día de hoy, hermanos, nos toca abordar el artículo número 31, hermanos. Ya casi estamos por concluir esta confesión. Son 37 artículos, hermanos, y ya hemos visto 31, 32, si no más recuerdo, hermanos. Pero hoy vamos a abordar este artículo número 31, hermanos, que también es de suma importancia que la Iglesia deba de conocer. Este artículo dice así textualmente, hermanos, y lo voy a leer. Dice este artículo 31. Creemos que los ministros de la palabra de Dios, ancianos y diáconos, deben ser elegidos para sus oficios por elección de la Iglesia, bajo la invocación del nombre de Dios y con buen orden, según enseña la palabra de Dios. Así pues, cada uno debe cuidarse muy bien de no entrometerse por medios inconvenientes, sino esperar el tiempo en que sea llamado de Dios, para que tenga testimonio de su llamamiento y estar asegurado y cierto de que éste proviene del Señor. Y referente a los ministros de la palabra, en cualquier parte que estén, tienen un mismo poder y autoridad, siendo todos ellos ministros de Jesucristo, el único obispo universal y la única cabeza de la Iglesia. Además, a fin de que las santas ordenanzas de Dios no sean lesionadas o tenidas en menos. Decimos que cada uno debe tener en especial estima a los ministros de la palabra y a los ancianos de la Iglesia en razón del trabajo que desempeñan, llevándose en paz con ellos, sin murmuraciones, discordia o disensiones, hasta donde sea posible. Esto es, hermanos, lo que nos presenta el artículo número 31 de esta confesión belga. Eso está un poco extenso, hermanos, pero son en realidad, hermanos, aunque no son las únicas, hay 5 enseñanzas que nosotros encontramos en este artículo. La primera es, hermanos, primero, que los oficiales de la Iglesia deben ser elegidos para desarrollar su oficio. Ese es lo que resalta este artículo 31 en su primer punto, y que es importante que la Iglesia debe de saber que para que pueda desarrollar un oficio, este oficial debe ser elegido para su oficio por la Iglesia. Segundo, debe de esperar el llamado de Dios por medio de su Iglesia y de su Santo Espíritu.
Tercero, los pastores son investidos con la misma autoridad en donde quiera que se encuentren, pues son ministros de Cristo, son servidores de la iglesia, son servidores de Dios, son servidores de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, Cristo es el único obispo universal, de tal manera que es la cabeza de su cuerpo, que es su iglesia. Y quinto, reconocer con estima a los oficiales de la iglesia, refiriéndose a diáconos, ancianos, gobernantes y ancianos docentes, ya que ellos velan por la iglesia del Señor. Estos son los 5 puntos que presenta, hermanos, este artículo número 31 de la Confesión Belga. Aunque nosotros podemos sacar muchísimas más enseñanzas en este artículo, estos son los más importantes que se resaltan a simple vista en este artículo número 31. Pero podemos preguntarnos, hermanos, ¿por qué Guido de Brès está anunciando este artículo número 31 y en especial hablando acerca de la elección de los oficiales de la iglesia? Bueno, vamos a ver el contexto en el cual está hablando este artículo número 31 y en especial esta confesión belga, el contexto para poder comprender por qué Guido de Brès ahora nos está presentando cómo elegir a los ancianos. Si recordamos, hermanos, en el artículo número 29, nosotros hablamos en ese artículo cuál debe de ser la verdadera iglesia. Acordémonos, hermanos, hubo varias exposiciones acerca de una verdadera iglesia. Y si existe una verdadera iglesia, también existe una iglesia falsa. Pero en esta verdadera iglesia, hermanos, existen 3 características que debe de cumplir una verdadera iglesia. La primera, que ya la expusimos de una forma clara, es que en una iglesia debe existir la predicación pura del Evangelio. La segunda distintiva que en una iglesia debe de existir es la administración pura de los sacramentos tal como fueron instituidos por Cristo. Y nosotros vimos en esta segunda característica que solamente existen 2 sacramentos que son sustentables por la Escritura. Y estos 2 sacramentos son el primero, la Cena del Señor, y el segundo es el bautizo. Y en el la tercera característica la tercera distintiva es la aplicación de la disciplina cristiana para castigar los pecados. Eso es lo que nosotros vimos en el artículo número 29 y que viene hablando Guido de Brès acerca de una verdadera iglesia. Y pareciera, hermanos, que ahí se acabaría cómo es una verdadera iglesia, pero vamos a ver que sigue continuando cómo debe de ser una verdadera iglesia. En el artículo número 30, hermanos, nos está expresando que esta verdadera iglesia debe ser dirigida primero por ancianos docentes, debe ser dirigida por ancianos gobernantes y debe de ser dirigida por diáconos, y que juntos, anciano gobernante, anciano docente y diáconos, forman el consejo de la iglesia. Vean las características de una verdadera iglesia. Debe de tener 3 distintivas y aparte de tener esas 3 distintivas, debe de ser dirigida por un consejo. Y ese consejo son el anciano docente, el anciano gobernante y el diácono. Bien, y ahora nosotros llegamos al artículo número 31, que también es muy importante y que también nos están hablando de una verdadera iglesia. Que para que una persona pueda desarrollar el oficio de diácono, pueda desarrollar el oficio de anciano gobernante o de anciano docentes, no es que yo me ponga porque yo quiero ser anciano, no. Existen características muy especiales que la Escritura te están mencionando para que una persona pueda ser elegida a ese oficio. Y nos estamos hablando precisamente acerca del desarrollo del oficio en el área eclesiástica. Bien. Pero vamos a desarrollar de una forma más clara este artículo número 31. El tema que trajimos, hermanos, precisamente, un buen oficial de Cristo. Bien, vamos a iniciar, hermanos, y debemos de comprender en primer lugar qué significa ser un oficial. Si nos vamos a comprender de una forma etimológica lo que significa oficial, la palabra oficial, hermanos, proviene del latín officialis, que significa propio del deber de oficios. También significa ministro
y también significa que desarrolla una tarea o un oficio. Aunque si nosotros nos vamos al significado del oficio, vamos a encontrar una larga cantidad de descripciones de lo que significa un oficio. Pero vamos a ver, hermanos, un oficial es aquel que desarrolla una tarea o un oficio. Así de sencillo, hermano. Un oficial es aquel que desarrolla una tarea o un oficio. Cuando hablamos de oficial, hermanos, lo primero que nos viene a la mente es a lo mejor un uniforme de policía, que tiene a lo mejor una insignia, una estrella a lo mejor, un sheriff. O cuando hablamos de un oficial nos imaginamos de aquellas personas que se encuentran en el ejército y que tienen gran rangos superiores, después de sargentos ya son oficiales. Bien, pero vamos a ver, hermanos, que esos no son los únicos oficiales que se encuentran escritos o descritos en la Escritura. Primeramente quisiera comenzar que el Señor Dios ha dado dones a los hombres. Cada uno de los que estamos aquí reunidos, hermanos, tenemos dones, hermanos. Y no me estoy refiriendo a los dones espectaculares, como hablar en lenguas, como dones de sanidad, no. Me estoy refiriendo, hermanos, a la capacidad que Dios te ha dado para que desarrolles una tarea específica. Una tarea en la cual tú desarrollas en tu vida diaria. Ese es un don o una capacidad que Dios te ha dado. Y que todos, absolutamente todos, los que son parte de la creación de Dios, Dios les ha dado este don. Nosotros podemos comprender que algunos desarrollan este don de una forma correcta, algunos otros lo desarrollan de una forma incorrecta. Ahora debemos de comprender, hermanos, que ciertamente el oficio del hombre es servir a Dios. Cualquier desarrollo que tú estés desarrollando, hermano, es para el servicio de Dios y para ayudar a tu prójimo. Para eso Dios te dio ese don y te dio esa capacidad para que tú puedas desarrollarlo para el servicio de tu prójimo y para el servicio de Dios, hermanos. Pero vemos, hermanos, ciertamente que no pensamos de esa forma. Pensamos que los oficiales son aquellos que tienen un rango superior o aquellos que tienen autoridad, pero no, hermanos, todos desarrollamos un oficio, absolutamente todos. Podemos ver, hermanos, que existe el oficio de maestro, existe el oficio de, abogado, existe el oficio de carpintero, existe el oficio de obrero, existe el oficio de presidente de la República. Existe también el oficio de pastor, el oficio de albañil, el oficio de bolero. Todos los oficios, hermanos, que se desarrollan delante de los ojos de Dios son iguales. No hay uno mejor que otro. Delante de los ojos de Dios son iguales en dignidad, pero cada uno de ellos tiene diferentes responsabilidades. Eso es lo que diferencia un oficio de otro. Ahora debemos ver, hermanos, que todos esos oficios fueron dados por Dios, pero nosotros vamos a encontrar que tienen ciertas características todos estos oficios. Primero, tener un oficio no significa un estatus de poder o autoridad. Cuando Dios te hace que tú desempeñes un oficio, hermano, no es para que tú te ensoberbezcas con ese oficio que Dios te ha dado. Ejemplos tenemos muchísimos en la vida diaria, hermanos. Por ejemplo, aquellos que le dan el oficio de desarrollar, ser políticos o ser, presidente de la República o ser, delegado de alguna delegación, valga la redundancia, hermanos. Esto es para servir al pueblo, mas no para que ellos se llenen de soberbia, de autoritarismo, sino para que ellos puedan servir de una forma correcta al pueblo, hermanos. Por eso una de las principales características es que tener un oficio no significa un estatus de poder o autoritarismo. Pareciera que nada más en el área de la vida diaria, por ejemplo, la política, las áreas laborales, hay autoritarismo, hermanos, pero no. Aún también dentro de la iglesia, hermanos, existen oficios que
han sido mal direccionados. Por ejemplo, hay pastores que tienen autoritarismo, inclusive hay pastores que no pueden ser tocados por los hermanos, de tal manera que ellos sienten poder, sienten autoridad, pero esto es incorrecto delante de los ojos de Dios. Segundo, tener un oficio es para ponerlo al servicio del prójimo. Si Dios te ha dado un oficio, hermano, no debes de verlo como ganancia deshonesta, sino para servir a tu prójimo. Y podemos poner un ejemplo, hermanos. Ser taxista no es malo. Ese es el oficio que Dios te ha dado. Y Dios te lo dio para que puedas servir a tu prójimo, hermano. La palabra de Dios dice que en toda labor hay fruto. Y desarrollando el oficio de una forma correcta, tú puedes tener lo necesario para tu sustento. De la misma forma el bolero, de la misma forma el carpintero, de la misma forma aquel que se dedica a una licenciatura en computación, etcétera. De tal manera que todos los oficios que el hombre desarrolla es para ponerlos al servicio de nuestro prójimo, hermanos. Pero cuando nosotros desarrollamos un oficio, hermanos, a causa del pecado nos ensoberbecemos. Yo soy mejor que aquel. Ve cómo yo sí hago las cosas bien y ya tengo 10 taxis. O ve cómo yo sí soy bueno en mi trabajo y ahora ve cuántos alumnos tengo en la escuela. Hermano, el Señor te puso para que desarrollaras ese oficio para servir a tu prójimo, porque somos siervos de Dios. Estamos al servicio de Dios y de nuestro prójimo, hermano. ¿O para qué te dio tu oficio? Te dio tu oficio para que sirvieras a tu hermano, para que vieras que tu hermano necesita de ti. Tercero, desarrollar un oficio se debe comprender perfectamente las normas que estás desarrollando en tu oficio. Veamos ciertamente, hermanos, hay oficios que son muy complicados, por ejemplo, aquellos que se dedican a cuidar a los pequeñitos. No sé, se les llama a lo mejor normalistas o se les llama, no sé cómo se les llama el nombre, hermanos, pero se dedican a cuidar a los pequeñitos cuando se encuentran desde 2 años de edad hasta 5 o 6 años en los jardines de niños, hermanos. Ellos cuando se prepararon, conocieron de una forma correcta las normas para desarrollar su oficio correcto. Ellos conocen las técnicas para que estos pequeñitos puedan comprender. Ellos conocen métodos en los cuales ellos pueden aplicar para que estos pequeñitos puedan ir creciendo poco a poco. De tal manera que en el desarrollo de su oficio existen normas que estas personas deben de conocer. Pero veamos, hermanos, ciertamente que aún en esto hay hermanos o hay personas que no desarrollan correctamente su oficio. Un ejemplo, el matrimonio. En el matrimonio, cuando se une un hombre y una mujer, tanto uno como otro ya sabe las normas delante de los ojos de Dios. Ya saben las responsabilidades que tienen el uno para con el otro. Pero veamos qué pasa, hermanos, si uno de los dos no cumple con esta norma que Dios le dio para el matrimonio. Empieza en el matrimonio a haber un desorden y va a llegar a conflictos, a problemas y puede llegar hasta el divorcio porque no tienen el mismo sentir, aunque los dos conozcan las normas bien establecidas para el matrimonio. De tal manera que aún desarrollar el oficio de esposo y de esposa se deben de cumplir de una forma correcta las normas establecidas por Dios. 5. El hombre puede desarrollar una gran cantidad de oficios, pero todos y cada uno de ellos deben de estar al servicio de Dios y de su prójimo. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, eso es muy fácil de entender, hermanos. Alguien de la iglesia puede ser anciano gobernante, pero al mismo tiempo puede desarrollar el oficio de ser padre. Pero también al mismo tiempo puede desarrollar el oficio de trabajador o de empleado, o de taxista, o de ingeniero. De tal manera que nosotros podemos ver que dentro del pueblo de Dios hay una diversidad de oficios, y a una persona puede desarrollar muchos oficios dentro del pueblo de Dios. Pero lo importante es que en el desarrollo de todos los oficios que esté desarrollando una persona, cada uno de ellos deben de ser dirigidos conforme a la palabra de Dios y al servicio de Dios y al servicio de nuestro prójimo. Así es como nosotros debemos de desarrollar un oficio.
Y un punto muy importante, el cual la iglesia no alcanza a comprender. Sexto, todo oficio es un don otorgado por Dios. Por lo tanto, el oficio que estamos desempeñando es un don divino. ¿Y a qué me refiero con un don divino, hermano? Aunque no alcancemos a comprender, hermanos, Dios, el Padre, fue el que te eligió para que tú desarrollaras el oficio de panadero, para que tú desarrollaras el oficio de carpintero. Algunos podrían decir, no, hermano, yo lo elegí. Hermano, el Espíritu de Dios fue el que convenció a tu corazón para que desarrollaras ese oficio. Y el Espíritu de Dios es el que te fue llevando para que te capacitaras correctamente para desarrollar ese oficio. Y podemos ver que es un oficio trinitario, porque el oficio que nosotros desarrollamos debe ser puesto a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el oficio que desarrollamos es un oficio divino, porque proviene directamente de Dios, es guiado por el Espíritu Santo, y este oficio debe ser llevado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No importa el oficio que nosotros estemos desarrollando, debemos llevarlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Bien, podemos ver, hermanos, ciertamente, como ya habíamos dicho, que el desarrollar un oficio es dado por Dios, es un don que Dios te dio, hermano. Pero debemos desarrollarlo de una forma correcta. No nada más desarrollarlo por desarrollarlo. Por ejemplo, no nada más porque yo desarrollo el oficio de albañil, voy a hacer las cosas pues como me salgan. No, lo tengo que hacer correctamente. Dice la palabra de Dios que si coméis o bebéis o haces cualquier otra cosa, debes hacerlo para la gloria de Dios. Y si en mi oficio de albañil yo desarrollo las cosas incorrectas, ¿estaremos glorificando a Dios en el desarrollo de nuestra labor? No, hermano. Debemos de saber cómo pegar a lo mejor un ladrillo correctamente. Debemos de acomodar perfectamente las varillas para que la casa no se nos caiga, etcétera, lo que hace un albañil. Pero aún en este oficio, Dios lo ve con dignidad. Ese desarrollo de ese oficio, aunque para muchas personas pueda ser indigno, delante de los ojos de Dios es digno, porque Dios es el que está dándole ese oficio a esa persona para que lo desarrolle de una forma correcta. Entonces podemos ver que toda la diversidad de oficios que hay en la iglesia son dados por Dios y son iguales en dignidad. No hay uno mejor que otro, sino que todos son iguales delante de los ojos de Dios, pero cada uno de ellos tiene diferentes responsabilidades, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, cómo está arraigando un pensamiento erróneo dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios empieza a haber dualismo y empiezan a pensar los hermanos que servir a la iglesia, que los oficios que se desarrollan dentro de la iglesia son mejores o mejor vistos delante de los ojos de Dios, hermanos. Ser pastor, algunos piensan, hermanos, que ser pastor es mejor que ser abogado. Ser anciano gobernante es mejor que ser político. Ese es un error, hermanos, porque todos los oficios, aún en el área eclesiástica, son dados por Dios y se deben desarrollar de la misma forma, correcta, con conocimiento, con llamamiento, de tal manera que el Señor es el que se llama para que tú desarrolles el oficio correctamente. Y veamos el pensamiento de las iglesias. Muchos dicen, estoy desarrollando el santo ministerio. Ahí están nuevamente impregnando ese dualismo en su forma de pensar. Están hablando acerca de lo santo y están hablando acerca de lo secular. Es mejor que tú estés preparándote para el santo ministro que tú te estés preparando para ser un ingeniero en computación. No, hermanos. Tanto uno como otro delante de Dios son iguales, pero cada uno de ellos tiene diferentes responsabilidades. Pero en los dos debe de existir una correcta capacitación.
De la misma forma como un ingeniero en computación necesita irse a una universidad a prepararse correctamente y aprobar todos sus exámenes correctamente y desarrollar todas sus tareas correctamente, así de la misma forma el pastor debe de prepararse correctamente en las instituciones que la misma iglesia ha designado para que se preparen estos ministros. O los ancianos gobernantes, hermanos, o los diáconos. Cada uno de ellos debe de ser preparado correctamente y no ser pastores improvisados, o ancianos improvisados, o diáconos improvisados, por cumplir simplemente normas que la Constitución está mandando. No, hermanos. Deben de tener un llamamiento correcto para poder desarrollar el oficio. Así como Dios puso en el corazón del hombre el trabajar en cierta área, Dios puso en el corazón de ciertas personas trabajar en el área eclesiástica. Veamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo número 11, capítulo 4, versículo del 11 al 13. Efesios, capítulo número 4, versículos del 11 al 13. Dice la palabra de nuestro Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Podemos ver, hermanos, ciertamente que ahora el apóstol San Pablo está hablando del área eclesiástica, está hablando de la iglesia, y está diciendo aquí de una forma clara que él mismo constituyó. Él llamó a las personas para que desarrollaran ese oficio. El oficio está mencionando aquí el apóstol San Pablo de apóstoles, de profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero también nosotros podemos entender en el libro 4 de Calvino, capítulo 3, hermanos, que ciertamente el oficio de apóstol y de profeta ya ahorita no se encuentran en vigor, porque eso era cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba y en el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros podemos ver que también se encuentran evangelistas, pastores y maestros. Y estos son los oficios que ahorita se deberían de desarrollar dentro de la iglesia del Señor. Pero veamos, hermanos, que estamos hablando del área eclesiástica. Ya vimos las características que todas las personas deben de tener con respecto al oficio, y ahora nos estamos encerrando en el área eclesiástica. Dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Este es el versículo que nos presenta el apóstol San Pablo y está exhortando, hermanos, a la iglesia de Éfeso, y le está diciendo: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Podemos ver, hermanos, ciertamente que la palabra vocación, para poder comprenderla, hermanos, dice que la palabra vocación viene del griego kaleo, que significa poner un sobrenombre. Eso significa vocación. Cuando tú eres llamado por la iglesia, vas a ser llamado para ser diácono, para ser anciano o para ser pastor o anciano gobernante o docente, perdón. Entonces vas a tener un sobrenombre. Esa es tu vocación. El hermano Juan Molina es anciano gobernante. Esa es su vocación. Ese es su sobrenombre que la iglesia le está poniendo. Mi hermano Aarón es anciano gobernante. Aunque él desarrolla otros oficios en su vida, dentro del área eclesiástica, él está desarrollando su vocación en la iglesia. Se le está poniendo un sobrenombre que es anciano gobernante. Y esto es puesto por la iglesia, porque la iglesia reconoce la capacidad de aquellas personas que son puestas en oficio, hermanos. Ciertamente la iglesia los llama
y entonces la iglesia reconoce las vocaciones y son llamados por la iglesia para desarrollar los oficios. Ahora, nosotros debemos ver, hermanos, que dentro de la iglesia, para poder llamar a los oficiales, existen dos tipos de llamamientos, hermanos. El primer llamamiento es un llamamiento interno y el segundo llamamiento es un llamamiento externo. Bien, ¿cuál es el llamamiento interno? El llamamiento interno es cuando el Señor pone en tu corazón el querer ser diácono, el querer ser pastor, el querer ser anciano. Y dice la palabra de Dios, el que desea obispado, buena cosa desea. No es malo, hermano, al contrario. Nos meten en la cabeza, hermanos, ideas mundanas o del mundo, o de aquellos que no conocen la palabra de Dios, que servir a la iglesia es malo. Y más el pastor, te vas a morir de hambre, no vas a ganar ni siquiera para los chicles. Pero la palabra de Dios dice, el que desea obispado, buena cosa desea. Entonces el Espíritu de Dios es el que pone en el corazón de los hombres el desarrollar ese oficio de una forma correcta, hermano. Pero también debe tener las mismas características que nosotros ya vimos de un oficio, hermanos. Ese es el llamamiento interno que Dios hace a cada una de las personas, hermanos. Pero podemos verlo, hermano, no solamente en el área eclesiástica, también en cada una de las áreas de la vida. Antes de que tú te dedicaras a desarrollar el oficio en el cual estás trabajando, Dios puso en tu corazón el deseo de trabajar en lo que tú estás laborando, hermano. Puedes ser a lo mejor capturista. No lo haces porque no te queda otra cosa, no. Dios puso en tu corazón el deseo de estar trabajando en esa área, hermano. Y Dios fue el que fue abriendo puertas y caminos para que tú labores en ese lugar, hermano. Y así podríamos hablar de cualquier oficio que se desarrolle en la vida, pero en el área eclesiástica también, hermanos, es de suma importancia que sea un llamamiento interno por Dios, el que llame a las personas para desarrollar el oficio al cual son llamados, hermanos. Ese sería el llamamiento interno. Segundo, el llamamiento externo. Aquí es muy importante comprender lo que nosotros conocemos por iglesia. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de los que estamos aquí reunidos y que el Señor ha redimido con su preciosa sangre, formamos parte de la iglesia. Como iglesia, hermanos, todos nos conocemos. Como cuerpo de Cristo, nuestro Señor Jesucristo conoce a cada uno de sus miembros, a cada uno de los integrantes de su iglesia. La misma iglesia conoce la capacidad de cada uno de los hermanos. Y hemos ver, hermanos, ciertamente que cuando hay un llamamiento interno en aquellas personas que son llamadas para desarrollar un oficio, la vida de estas personas cambia. Se refleja luego en la actitud de las personas. Quieren trabajar para el Señor en el área eclesiástica. Quieren, no sé, dar clases. Quieren servir de tal manera que se encuentran activos. Y la misma iglesia se da cuenta cuando quieren trabajar. Pero ¿qué pasa cuando aquellas personas son pesimistas y no quieren trabajar para el Señor? Acaba el culto y vámonos, nos pintamos. O entonces hay un llamamiento para, no sé, alguna clase. No, ¿cómo me va a quedar hasta las 5 de la tarde? Vámonos. ¿Te das cuenta, hermano, del llamamiento externo? La iglesia se empieza a dar cuenta de aquellas personas que son capaces de desarrollar el oficio que Dios los ha llamado. Y entonces, hermanos, cuando se reúne la congregación de los santos para elegir a sus oficiales, la misma iglesia se da cuenta quién tiene la capacidad para ser anciano, quién tiene la capacidad para ser diácono, quién tiene la capacidad para ser pastor, hermanos. Y entonces la misma iglesia llama a estas personas para desarrollar esos oficios. Pero la misma iglesia, hermanos, debe de tener mucho cuidado, hermanos, porque muchas veces aquellas personas son hipócritas. ¿A qué me refiero con hipócritas? Y no es una mala palabra. La palabra hipócrita es aquella que tiene dos caras.
aquella que usa una máscara para salir delante del público y cuando ya no está en el público se quita la máscara y vive una vida doble. Ese es un hipócrita. Podemos ver, hermanos, que la iglesia debe de tener mucho cuidado cuando elige a sus ancianos, cuando elige a sus diáconos, cuando elige a sus pastores, porque estas personas son los que van a representar a la iglesia, son las que van a cuidar a la iglesia, son las que van a orar por la iglesia, van a velar por la iglesia. ¿Y qué pasa si una persona nada más es, no sé, de una forma superficial su llamamiento? Y que si es activo y trabaja, parece como si la iglesia fuera engañada, hermanos, pero el Espíritu de Dios no lo podemos engañar. De tal manera que la iglesia debe ser muy cuidadosa cuando está eligiendo a sus oficiales, hermanos. Bien, ahora, estos oficiales, hermanos, nos estamos refiriendo ahora en este tiempo en la iglesia, que son el diácono, el anciano, tanto gobernante como docente, y también se está refiriendo a los maestros y se está refiriendo a los evangelistas. Esos son los 4 oficios que nosotros encontramos en la Escritura. Y los ancianos y los diáconos se refiere a los obispos, hermanos. Bien, pero esos oficiales deben de tener unas características muy especiales. Y lo presenta la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, nada más está hablando de los diáconos y de los obispos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 8 al 13, da las características que deben de tener los diáconos. Dice la palabra de Dios que deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe, que sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Veamos las características que nos está presentando para el diaconado. Y nos preguntaron hace algún tiempo, no recuerdo si en esta o en otra iglesia, hermano, ¿los diáconos deben de ser casados? Aquí está la respuesta, hermanos, que gobierne bien sus hijos y sus casas. Uno de los requisitos para ser diácono es que esté casado, aunque en otras iglesias puede que no lo consideren como un requisito, simplemente que cumplan con los demás requisitos, pero aquí está diciendo la palabra de Dios que gobierne bien a sus hijos y a sus casas, implicando que el diácono debe de ser casado, debe tener esposa, debe tener hijos y debe gobernar bien su casa. Y debe de saber de las necesidades que hay en el hogar, porque nosotros sabemos que el diácono, hermano, está relacionado con el ministerio de la misericordia. ¿Cómo va a ir a una casa a dar consuelo si no sabe cómo consolar su propia casa? Por eso es muy importante que el diácono debe de gobernar primeramente a sus hijos y a su casa. Las características que presenta para los ancianos o los obispos, dice Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. El obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, no neófito, de buen testimonio, hermano. Estas son las características que está presentando la Escritura para aquellas personas que van a desarrollar el oficio de ancianos gobernantes. Pero aquí hay un punto muy importante y que quisiera resaltar, hermanos. No neófito, que deba de tener conocimiento de la voluntad de Dios, que deba de saber todo el consejo de Dios. Ciertamente, aunque refiriéndose en especial a los ancianos gobernantes, no me estoy refiriendo todavía a los ancianos docentes, aunque ciertamente el oficio de proclamar la palabra es para el anciano gobernante, a falta de ministros, hermanos, los ancianos docentes tienen la obligación de republicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que van a republicar aquellos ancianos gobernantes si son neófitos?
si no tienen conocimiento de la Escritura, si no tienen conocimiento de la palabra de Dios, si no conocen los catecismos, si no conocen la Escritura, si no conocen historia de la iglesia, hermanos? ¿Cómo podrían predicar la palabra de Dios si ellos no son instruidos correctamente? Entonces podemos ver que estos ancianos gobernantes deben de ser bien instruidos en la palabra de Dios, hermanos. Cuanto más el pastor. El pastor también debe de ser instruido correctamente y perfectamente, porque por excelencia es anciano docente, es el maestro de la escuela, el que debe de enseñar, hermanos. Debe de estar completamente preparado en todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en todas las doctrinas, en todo el consejo de Dios, como el apóstol Pablo lo expresa en el libro de Hechos capítulo 20, hermanos. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo número 20. Versículos 26 al versículo número 28. Sigan con su vista, hermanos. Esto es lo que debería de hacer un pastor. Dice la palabra de Dios. Hechos, versículo 20, del 26 al 28. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esa es la característica principal que debe de tener un anciano gobernante. Enseñar todo el consejo de Dios, hermano. Y podemos ver, hermanos, cómo en muchas iglesias, hermanos, se levantan pastores a diestra y siniestra porque tienen una buena oratoria, porque son muy hábiles para hablar, hermanos, porque convencen a la gente, pero no se preparan, hermanos, porque no van a estudiar correctamente, simplemente porque tienen una buena oratoria, o porque tienen una buena personalidad, o porque son altos, o porque son güeritos, no sé, los hacen pastores, hermanos. Pero aquí podemos ver la distintiva que debe de tener un pastor. Debe de enseñar todo el consejo de Dios. Y entonces cuando el pastor enseña todo el consejo de Dios, él queda sin culpa de la sangre de la iglesia, porque se le enseñó todo el consejo de Dios. Y entonces ya es responsabilidad de la iglesia si obedece la voluntad de Dios o no obedece a la voluntad de Dios, hermanos. Bien, ahora, sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, hermanos. El libro de Efesios, capítulo número 4. Efesios, capítulo número 4, el mismo versículo 1, hermanos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y aquí nos encontramos con otra palabra muy importante que debemos de comprender, hermanos. La palabra digno. Aquí la palabra digno, hermanos, nosotros podemos ver que en el original griego la palabra significa axios. ¿Qué significa? Apropiadamente sirviendo a Dios y a tu prójimo. Eso significa ser digno. Cuando tú desarrollas tu oficio, que ya has sido llamado para ser anciano, has sido llamado para ser diácono, has sido llamado para ser pastor, la responsabilidad es que te capacites para que tu oficio lo puedas hacer de una forma correcta. Hacerlo de una forma correcta es hacerlo de una forma digna. Que tu oficio lo desarrolles para el servicio de Dios y para el servicio de tu prójimo. Eso significa servir dignamente, hermanos. Y podemos ver, hermanos, que muchos no lo desarrollan así el oficio,
Son ancianos gobernantes, son ancianos docentes, son diáconos, y lo último que hacen es servir a tu prójimo. Dicen, ¿cómo? Yo soy el pastor, ¿me tienen que servir a mí? ¿Cómo? Yo soy el anciano gobernante, represento a la iglesia, háganme caso. No, hermano, los que están aquí adelante son los representantes de la iglesia, son la voz de la iglesia, y a quien están sirviendo es a Dios y a la iglesia. No para que nosotros seamos servidos, sino para que nosotros sirvamos a la iglesia y lo sirvamos de una forma digna, hermanos. Y podemos ver ciertamente, hermanos, cuál es el propósito por el cual te ha llamado Dios para que desarrolles el oficio. Y lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 4, versículos número 12. Efesios capítulo 4, versículo 12 viene el propósito por el cual Dios te da el oficio, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros podemos ver, hermanos, la gran responsabilidad que tienen los oficiales de la iglesia o los que sirven a la iglesia, hermanos. Podemos ver que estos oficiales deben de instruir a la iglesia de Cristo, deben de guiar a la iglesia de Cristo, deben de exhortar a la iglesia de Cristo, deben de consolar a la iglesia de Cristo, deben de edificar a la iglesia de Cristo y sobre todas las cosas, hermanos, deben de orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, hermanos, si los ancianos que nosotros hemos elegido cumplen con estas características. Cuidan a la iglesia del Señor, oran por la iglesia del Señor, guían a la iglesia del Señor, hermanos. Si en realidad nosotros cuando elegimos a los ancianos lo hicimos de una forma correcta, sino que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Segundo, hermanos, este es el reto tan grande que nosotros tenemos, de que los oficiales que se encuentran desarrollando sus oficios deben de cumplir con estos requisitos: instruir a la iglesia de Cristo, guiar a la iglesia de Cristo, exhortar a la iglesia de Dios, consolar a la iglesia de Cristo, edificar a los santos de Dios y orar por la iglesia de Dios, hermanos. Ese es el propósito por el cual tú fuiste llamado para desarrollar el oficio. Pero todo esto, hermanos, tiene una meta. Y esa meta la podemos comprender en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 13. Y dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito del desarrollo de tu oficio, tu meta, el fin último. Que el desarrollo de tu oficio sea puesto a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así como en las diferentes áreas de nuestra vida, nosotros somos colaboradores para restaurar este reino de nuestro Señor Jesucristo y llevar la ciencia, la política, el arte, la cultura, la ciencia a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive los choferes, los boleros, los albañiles deben de llevar su oficio a los pies de nuestro Señor Jesucristo. También en el área eclesiástica se debe de llevar el oficio a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad. Y si no lo hemos hecho, hermanos, que la iglesia nos los diga y que el Señor nos los demande, porque fuimos llamados por la iglesia. Y que el Señor nos los demande, porque el Señor es el que nos está delegando este oficio, hermano. Pareciera algo muy sencillo desarrollar este oficio en el área eclesiástica, pero es un gran reto que implica celo, hermano. Celo porque la iglesia sea una verdadera iglesia del Señor. Y podemos ver que no nada más implica con estas tres marcas o estas tres distintivas una iglesia verdadera, sino que esa iglesia verdadera tenga unos obispos, oficiales, un consejo de Dios que haya sido instituido por Dios correctamente y que se hayan sido elegidos correctamente, y no que sean por imposición, sino que el Señor los llame a través de su iglesia para servir a la misma iglesia, y que todos lleguemos a la estatura del varón de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la palabra de Dios, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si no lo hemos hecho así, hermanos, hagámoslos. Estamos a tiempo, hermano.
Si hemos tomado un camino equivocado, hermanos, pidámosle a Dios dirección para que podamos desarrollar correctamente los oficios que Dios nos ha dado, no solamente en el área eclesiástica, sino en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Y más en el área eclesiástica, hermanos, porque es donde la iglesia se capacita para trabajar en el diario vivir, hermanos. Si lo hemos hecho así, gloria a Dios, hermanos, porque Él es el único digno de recibir la gloria y la honra. Y si no lo hemos hecho así, que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar al Señor, hermanos. Nuestro buen Dios, hoy en esta tarde, Señor, te queremos dar gracias. Gracias, Dios, porque tú pones en el hombre tanto el querer como el hacer. Y tú has llamado, Señor, de entre todo tu pueblo, Señor, a varones, Señor, que desempeñan dignamente los oficios de anciano, de diácono, Señor, y de pastor, mi Dios. Pero, Señor, te queremos pedir en esta tarde que tú los capacites correctamente, que tú pongas en el corazón de cada uno de ellos el celo, Señor, por cuidar a tu iglesia, el celo por dirigirla, mi Dios, el celo por orar por ella, pero sobre todo, mi Dios, el celo por guardarla, Señor, porque es tu cuerpo, es tu iglesia. La has ganado, Señor, con tu preciosa sangre, Señor, y a ti te pertenece y trabajamos para ti, mi Dios. Es una gran responsabilidad, Señor, trabajar en esta área, mi Dios, y te queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos capacites, mi Dios. Y aquellos, Señor, que nos encontramos ya desarrollando estos oficios, Dios, no apartes de nosotros tu Santo Espíritu, sino al contrario, Dios, ayúdanos, Señor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Y que todos, Señor, estemos unidos eternamente y para siempre. Gracias te damos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre.